Exploramos hoy un análisis súper interesante del holocausto bíblico, el hola. Lo presenta no solo como ritual, sino como símbolo de entrega total, de comunión gozosa con Dios, y todo culminando en Cristo. Vamos directo a la conversación, a ver cómo podemos fortalecer este material. Me parece perfecto. La verdad es que el texto ya tiene una base teológica muy sólida. Y esa perspectiva del hola como algo más que expiación, como gozo, es muy valiosa. Creo que hay buen material para trabajar y potenciarlo. Justamente, se nota la riqueza, ¿no? Cómo conecta Levítico 1, el Salmo 15, y luego salta a Mateo, Efesios, Hebreos, hasta Lucas 15. El desafío quizás es cómo se teje todo eso junto. Exacto. Y eso me lleva directo al primer punto que quería comentar. Creo que la conexión entre el ritual del Antiguo Testamento, la cristología y la vida del creyente, podría articularse de una manera más integrada a lo largo de todo el texto. Entiendo. O sea, están los ingredientes, el ritual, Cristo, la aplicación, pero la sensación es que a veces no conversan tan fluidamente entre sí, algo así. Precisamente eso. El material, la verdad, presenta estas secciones con mucha claridad. Cada una tiene su peso, su desarrollo. El análisis del ritual de Levítico es detallado, la conexión con Cristo está bien fundamentada, y la aplicación al final es clara también. Pero la debilidad, si se quiere, es que a veces se sienten un poco como compartimentos, ¿viste? Como capítulos que no siempre se están referenciando explícitamente uno al otro mientras avanza la argumentación. Ajá. Entonces, esto le pide al lector un esfuerzo extra, ¿no? Para sintetizar las conexiones por su cuenta. Conectar el hola con la relación padre-hijo que se menciona, con esto del ilasmos, la aceptación gozosa, con las implicaciones del Nuevo Testamento. Falta quizás ese hilo conductor más visible, más constante, que vaya tejiendo todo en cada etapa. Se ve el movimiento entre las ideas, pero falta ese pegamento explícito. Claro, como si tuviéramos varias salas muy bien decoradas en una casa, pero las puertas entre ellas no siempre estuvieran abiertas o bien señalizadas durante todo el recorrido. Uno tiene que buscarlas un poco. Es una buena imagen, ¿sí? Entonces, la sugerencia concreta sería reforzar esos vínculos temáticos, hacerlos más explícitos. No es una reestructuración gigante para nada, sino fortalecer los puentes. ¿Cómo? Bueno, podría ser con frases de transición un poco más elaboradas, que no solo digan ahora pasamos a esto, sino que muestren cómo lo anterior ilumina lo que sigue, y viceversa, o quizás con pequeñas recapitulaciones al final de una sección que ya anticipen o conecten con la siguiente. Algo que muestre cómo el ritual ilumina a Cristo, Cristo da sentido al ritual, y ambos informan la vida del creyente, pero de forma más entrelazada, más recíproca, a cada paso. Me pregunto cómo se vería eso en la práctica. Pienso, por ejemplo, en algo tan central como el olor fragante. ¿Cómo se podría tejer esa conexión de forma más inmediata, como dices? Excelente punto. El olor fragante. El material lo conecta muy bien con Levítico, claro, su origen. Pero para fortalecer la integración, justo ahí, al introducirlo, podríamos vincularlo no solo con el ritual, sino ya, con su eco en el Nuevo Testamento. O sea, O sea, mencionar ahí mismo Efesios 5:2, Cristo como nuestra ofrenda de olor fragante. Y quizás también 2 Corintios 2:15, ¿no? Donde nosotros somos llamados a ser olor de Cristo. Si haces eso desde el principio que tocas el tema, estableces el puente teológico completo. Muestras toda la trayectoria del símbolo de una vez. tiene todo el sentido. Muestra la coherencia de la idea a través de toda la Biblia, desde el vamos. ¿Y qué me dices del animal tamim, el íntegro, y su conexión con el Salmo 15? Otro punto clave, sí. El texto hace bien en conectar la integridad del animal, el tamim, con la integridad que pide el Salmo 15 para acercarse a Dios. Para una mayor integración, mi sugerencia sería que en ese mismo párrafo, donde se habla del tamim y el Salmo 15, se entrelace explícitamente cómo esto prefigura la perfección de Cristo, sin mancha, como dice Hebreos, pero también cómo fundamenta nuestro llamado a la integridad como creyentes, lo que Pablo pide en Efesios 5. En vez de hacerlo secuencial, a tamim, luego Cristo, luego nosotros. Exacto.
En vez de esa secuencia, tejerlo junto en el momento que analizas el concepto tamim, mostrar las tres dimensiones a la vez. Casi que podría cerrar ese párrafo con una pregunta que nos obligue a ver las tres cosas juntas, ¿no? Algo como, justo, se podrían usar frases puente o preguntas retóricas que fuercen esa conexión. Por ejemplo, algo como, entonces, ¿de qué manera esta exigencia de integridad, de ser tamim, tan central en el ritual y en la ética del Salmo 15, encuentra su cumplimiento perfecto y definitivo en la vida intachable de Cristo? Y a su vez, cómo eso redefine y potencia nuestro propio llamado a caminar en santidad en consagración delante de Dios hoy. Este tipo de preguntas guían al lector, lo hacen participar en descubrir esa red de significados constantemente, no solo al final. Me gusta mucho eso de guiar activamente al lector. Bueno, pasando a otro aspecto. El material es profundo teológicamente, eso es genial. Pero a veces sentí que la conexión con la vida diaria, con lo práctico, podía sentirse un poquito lejana, hasta que llegas a la conclusión. ¿Cómo acercamos más esa relevancia? Ese es exactamente el segundo punto clave que tenía anotado. Aunque la conclusión hace un buen trabajo de síntesis y aplicación, la relevancia práctica de toda esta teología, que es riquísima, podría sentirse más cercana, más, digamos, tangible a lo largo de todo el análisis. El famoso ¿y esto a mí qué? ¿No? O sea, ¿cómo me afecta esto el lunes por la mañana? Exactamente. Ese es el punto. El texto expone de forma brillante la teología del holocausto, la entrega total, la aceptación gozosa, el cumplimiento en Cristo. Es excelente. Pero, quizá, la debilidad es que la implicación directa, concreta, para la vida cotidiana del lector de hoy, parece concentrarse mucho hacia el final. Se menciona Romanos 12.1, ser ofrenda viva, que es fundamental, claro. Pero el cómo específico se ve eso en la práctica diaria, más allá de una actitud general de gratitud o entrega que sí se menciona, eso podría explorarse con más detalle y más a menudo a medida que se presentan los conceptos. Ajá. Por ejemplo, la conexión con el Espíritu Santo y el fuego divino, el de Levítico 9 que consume la ofrenda, es superpotente. Pero se menciona un poco de pasada, y su aplicación, el cómo mantenemos nosotros ese fuego hoy, queda quizá un poco corto, librado a la inferencia del lector. Entiendo. Es como si nos dieran un banquete teológico increíble, pero el menú para llevar, las instrucciones de cómo cocinar esto en casa, te las dan solo al salir del restaurante. ¡Qué buena analogía! Exactamente. Por eso, la sugerencia es intercalar reflexiones o preguntas aplicativas más específicas mientras se van desarrollando los conceptos teológicos clave. No para diluir la teología, al contrario, sino para mostrar su potencia vital en cada paso. ¿Vale? Sería conectar ideas centrales como la entrega total, el olor fragante como testimonio, la aceptación gozosa de Dios, el fuego divino, conectarlas con escenarios, decisiones, luchas, vivencias concretas de la fe hoy. Que el lector no solo entienda el concepto, sino que se pregunte, ok, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, aquí y ahora? ¿Y cómo se podría hacer eso sin que interrumpa mucho el flujo del análisis principal? Quizás como pequeñas cápsulas de reflexión. Podría ser, o preguntas directas, integradas en el texto. Mira, tomemos algo central, la entrega total, el animal consumido por completo. Es un concepto radical, ¿no? Uf, sí. Bueno, ahí se podría insertar una reflexión o pregunta como, a ver, pensemos sinceramente, ¿qué significa hoy para nosotros rendir áreas enteras de nuestra vida que instintivamente protegemos, que reservamos para nuestro control? ¿Cómo se vería esa consumición total en cómo manejamos nuestra plata, nuestro tiempo libre, nuestras ambiciones o incluso la dinámica en nuestras relaciones más íntimas? ¿Hay partes que estamos reteniendo que no ponemos en el altar? Uf, eso lo hace mucho más personal y confrontador, pero en el buen sentido. Claro, o al hablar del olor fragante como vidas que agradan a Dios, que reflejan a Cristo, como dice 2 Corintios, podríamos preguntar, ¿en qué situaciones concretas de esta semana nuestro carácter, nuestras palabras o nuestros silencios, nuestras acciones, las que se ven y las que no, pueden ser de verdad ese aroma de Cristo para los que nos rodean? Pensemos en el trabajo, en la familia, en las redes sociales, incluso frente a la gente hostil o indiferente.
¿A qué olemos espiritualmente hablando? Me gusta cómo aterriza lo abstracto en lo cotidiano. Y lo del fuego divino. El fuego de Levítico 9, encendido por Dios mismo. Qué imagen tan poderosa de la devoción que Él inicia y acepta. Podríamos explorar ahí cómo podemos nosotros, como individuos y como comunidad, discernir y avivar activamente ese fuego del Espíritu en nuestra devoción. ¿Qué prácticas concretas nos ayudan a mantener encendida esa llama de relación viva con Dios? Sobre todo cuando nos enfrentamos a la rutina, al desaliento, a la sequedad espiritual que a veces nos tienta. Entiendo. Estas inserciones harían la teología mucho más inmediata, más práctica, más transformadora a cada paso. No solo al final. Acortan la distancia entre el Sinaí y, no sé, la sala de nuestra casa. Muy, muy útil. Mantener ese doble enfoque, el teológico y el vivencial todo el tiempo. Ahora, hay un punto en el material que me pareció fascinante y creo que tiene un potencial distintivo enorme. La exploración del término hilasmos. Sí, totalmente de acuerdo. Es uno de los puntos más fuertes y con más potencial de desarrollo. Y ese es justamente el tercer punto de enfoque, la exploración del concepto de hilasmos como aceptación gozosa, en contraste con la expiación que solo limpia culpa. Ofrece una perspectiva súper valiosa que podría profundizarse todavía más para destacar bien su singularidad y sus implicaciones. El texto lo introduce bien, ¿eh? Lo conecta con la Septuaginta, con la idea de aceptación, reconciliación, ese gozo del regreso, como en Lucas 15, y lo distingue bien de otros conceptos como asham, culpa o hatat, pecado. La debilidad entonces sería que quizás se queda un poquito corto en explorar todo el jugo que se le puede sacar a esa distinción. Exactamente eso. La introducción es acertada y la distinción es crucial. Asociar el hilasmos de Levítico 1.4 en la traducción griega la Septuaginta, principalmente con aceptación y bienvenida, en el contexto específico del hola, la ofrenda quemada, en lugar de la idea más común de pago por el pecado que asociamos más con otros sacrificios, es una perspectiva que realmente ilumina el texto. Pero esta distinción, que es un aporte muy interesante, muy original del análisis, se presenta de forma, digamos, concisa. Ajá. La debilidad es no explotar más a fondo las tremendas implicaciones teológicas y prácticas de entender esa expiación, que es como a veces se traduce hilasmos, del hola, sobre todo en esta clave: aceptación, bienvenida, restauración gozosa de la comunión. Es como encontrar una veta de oro y sacar solo una pepita para mostrarla. Hay mucho más ahí para excavar. Exacto, tal cual. Por eso, la sugerencia es dedicarle un espacio más amplio, más específico, para desempacar bien el significado y las ramificaciones de interpretar hilasmos aplicado al Olá de esta manera particular. Y no se trata de inventar nada, sino de profundizar en lo que ya está implícito en el texto bíblico y en por qué los traductores de la Septuaginta eligieron justo ese término griego. ¿Y cómo se haría eso? Bueno, podría incluir un contraste más explícito, más detallado, con otras facetas de la expiación. Por ejemplo, la propiciación, calmar la ira divina, o la purificación, limpiar la mancha del pecado, que están más ligadas a otros tipos de sacrificios. Al contrastarlo, resalta la particularidad del Olá como una ofrenda que celebra y expresa la comunión, ya sea restaurada o simplemente mantenida. ¿Y qué tipo de exploraciones concretas podrían enriquecer esa parte? ¿Ir a otros textos bíblicos, quizás? Definitivamente, hay varias vías para darle más cuerpo a esta idea. Por ejemplo, se podría analizar si otros pasajes del Antiguo Testamento reflejan esta dinámica. Quizás salmos de acción de gracias, como el 116, o partes de los profetas, como Isaías hablando de la restauración de Israel. Buscar dónde la ofrenda parece ser más una expresión gozosa de una relación que ya está bien, que Dios ya aceptó, y no tanto el medio para lograr esa aceptación inicial después del pecado. Buscar esos ecos de aceptación gozosa. Eso le daría más base bíblica al argumento, claro. Y mirando hacia el Nuevo Testamento. También fundamental. Sería muy enriquecedor explorar cómo la teología de Pablo, por ejemplo, sobre el acceso a la gracia, la paz con Dios y sobre todo el gozo en la presencia de Dios. Pienso en Romanos 5:1-2. Justificados por la fe, tenemos paz y nos gloriamos en la esperanza.
¿Cómo todo eso podría dialogar o ser iluminado por esta visión del hola como celebración de la comunión y la aceptación divina? ¿Refleja Pablo algo de esta dinámica de ofrenda gozosa que nace de la aceptación? Es una pregunta interesante para explorar. Y para que quede aún más sólido, sería bueno abordar cómo encaja esta interpretación del hilasmos en el hola con otros usos de la misma palabra o familia de palabras en el Nuevo Testamento. Porque a veces sí parece tener una connotación más de propiciación por el pecado, ¿verdad? Como en 1 Juan. Exacto, como en 1 Juan 2.2 o 4.10. Abordar eso de frente, lejos de debilitar el argumento, creo que lo fortalece, muestra rigor, honestidad intelectual. Cierto. Se podría dedicar un momento a considerar cómo esta interpretación específica del hilasmos, en el contexto particular del hola, aceptación, bienvenida, se relaciona ya sea que estén en armonía o quizá con una tensión que se puede explicar por el contexto diferente con otros usos en el Nuevo Testamento, como hilasterion en Romanos 3.25, propiciatorio, o hilaskomai en Lucas 18.13, sé propicio. Se puede argumentar que el significado de hilasmos es amplio y que el contexto específico del hola, ofrenda voluntaria de olor fragante, totalmente consumida, no primariamente por un pecado específico, orienta su significado hacia la aceptación y la comunión. Y eso no niega que en otros contextos el énfasis caiga más en la propiciación o expiación del pecado. Explorar esto demuestra que se consideró todo el panorama y que se propone una lectura matizada, sensible al contexto. Entiendo perfectamente. Profundizar en el hilasmoso de esta manera, mostrando sus raíces, sus implicaciones, sus relaciones con otros conceptos, podría realmente consolidar el aporte distintivo de este material. Le daría una profundidad y una solidez argumental muy considerables. Sin duda alguna, convertiría lo que ya es un punto interesante en un pilar central y muy bien fundamentado de todo el análisis. Muy bien. Creo que tenemos una visión bastante clara de las áreas de oportunidad. Para recapitular un poco nuestra conversación de hoy, identificamos 3 oportunidades clave para enriquecer este material que ya es muy valioso, sobre el hola. Primero, fortalecer la integración conceptual, que la conexión entre el ritual, Cristo y la vida del creyente sea más fluida, más visible a lo largo de todo el texto. Segundo, hacer más tangible, más presente, la aplicación práctica de esta teología tan profunda, intercalando reflexiones, preguntas aplicativas que conecten los conceptos con el día a día del lector, y no dejarlo todo para el final. Y tercero, profundizar y expandir la exploración de esa perspectiva tan interesante del hilasmos como aceptación gozosa, específicamente en el contexto del hola, destacando bien sus implicaciones únicas y explorando sus conexiones y contrastes en el panorama bíblico más amplio. Exactamente. Esos son los 3 ejes principales que vimos. Y en cuanto a las sugerencias concretas, las ideas accionables, para la integración, hablamos de usar frases puente más explícitas, preguntas retóricas que abarquen las distintas dimensiones o esas breves recapitulaciones que muestren cómo todo se conecta. Ajá. Para la aplicación práctica, la idea es insertar preguntas o reflexiones específicas al tratar conceptos clave como la entrega total, el olor fragante, el fuego divino, conectándolos con escenarios y decisiones de la vida cotidiana. Y para el hilasmos, la propuesta es dedicarle más espacio. Analizar otros textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que iluminen esa idea de aceptación gozosa. Contrastarlo explícitamente con otras facetas de la expiación para resaltar su matiz particular en el olá, e incluso abordar su relación con otros usos de la palabra en el Nuevo Testamento para mostrar la robustez del análisis. Perfecto. Bueno, esperamos sinceramente que estas reflexiones, estas sugerencias, sean de utilidad para seguir puliendo este trabajo. La verdad es que es un material con muchísimo potencial. Si decides incorporar estos ajustes o si más adelante tienes nuevo material que te gustaría que exploremos juntas, por supuesto, te invitamos a compartirlo nuevamente con nosotros. Estaremos encantadas de continuar esta conversación. Exploramos hoy un análisis súper interesante del holocausto bíblico, el hola. Lo presenta no solo como ritual, sino como símbolo de entrega total, de comunión gozosa con Dios, y todo culminando en Cristo. Vamos directo a la conversación, a ver cómo podemos fortalecer este material.
Me parece perfecto. La verdad